Compañeros, buenas noches. Hola muchachos, ¿bien? Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo están? Bueno, entonces ya aquí vamos para la última reunión del taller número 3. Ujú. Bueno, entonces de una vez vamos a hacer lo que fuimos realizando durante entre ayer y hoy. Los 2 puntos restantes, ¿sí? Bueno, sí, los 2 puntos que mandó el profesor el miércoles y los 2 puntos que mandó el profesor ayer. Que por cierto, muy oportuno en enviar esos puntos. Sí, los envío sobre el tiempo. Entonces, voy a compartirles el formato de Word, como sea, donde estábamos haciendo pues, la consolidación del trabajo. Taller 3. Listo. Entonces, no sé si quieren explicar el primer punto. Pues al igual en la anterior reunión socializamos esos 2 puntos, ¿de acuerdo? Sí, pero como que lo repartimos y eso, pero como que como tal no dijimos cómo lo habíamos realizado No, o no, cómo no, habían quedado los resultados ni nada. nosotros en la anterior grabación socializamos, ¿se acuerda que yo les expliqué cómo habíamos hecho el punto y todo eso? Perfecto. Bueno, listo. O sea, los 2 primeros puntos ya los explicamos en la grabación pasada. Listo. Entonces Solo voy a estaba dar. por realizar y por explicar los 2 que envió el profesor ayer. Perfecto. Listo. Eh, no sé si quieren que les explique bueno, socialice más bien Sí, si quiere hacer una breve explicación de lo que se realizó ahí. Perfecto. Entonces, esta cosa no fue una nueva regresión que el profesor nos pidió en clase que investigáramos, que es la regresión cuadrática. Ujú. Entonces, dentro de la investigación se buscó qué es la regresión cuadrática en YouTube y nos dieron varios resultados que al final daban estas 2 fórmulas y estas ecuaciones que se debían tener en cuenta para sacar los datos. Entonces, tenemos que tener los 2 datos que nos dio el profesor, que sería x sub i y y sub i. Después de esto tenemos que hacer la multiplicación de estas dos. Sí. Seguido, después de esos datos, tenemos que sacar la potencia al cuadrado de x sub i, después al cubo y después al 4. Potencia Ujú. al 4. Después de eso, necesitamos tomar los valores de x al cuadrado multiplicándolos con los valores de y. Y recordar que todos los valores tenemos que los tenemos que sumar, o sea, cada valor o cada columna tenemos que sumar su totalidad. Ujú. Después de esto, tenemos que tener en cuenta entonces ya esta ecuación para sacar el orden de los datos, que es esta ecuación de acá. Entonces, para poder sacar la matriz 1, por decirlo así, tenemos que tener en cuenta esta tabla, donde la primera ecuación nos dice que tenemos que sacar el número total de datos, que serían 9 datos en total. Después la sumatoria de x, que sería este 49,86. Después la sumatoria de x al cuadrado y finalizando sería la sumatoria de y. Después en la segunda ecuación la sumatoria de x, después la sumatoria de x al cuadrado, después la sumatoria de x al cubo y me gustaría que, bueno, el último dato es la sumatoria de x por y. En la tercera ecuación nos dice que tenemos que tener la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x al cubo y la sumatoria de x potenciándolo al 4. Después de eso tenemos que tener la sumatoria de x al cuadrado multiplicado por y.
Listo. Entonces, con estos datos ya tendríamos bueno, ya tendríamos la primer matriz. Después de esto tenemos que, bueno, como clasificarla como matriz A y matriz B, que serían los 9 primeros datos, que son estos de acá. Y después la matriz B, que serían los últimos 3 datos de esa columna. Sí, sí. Después de eso tenemos que sacar la matriz inversa, que es utilizando la función m inversa, seleccionando la matriz A, que serían los 9 primeros datos. Después selección nos dará los 9 datos inversos y ya. Ahora, para sacar los valores que nos ayudarán a sacar la línea de la gráfica, el Excel nos tiene que ayudar con la función mmult y tenemos que utilizar dos matrices. Esas dos matrices tienen que tener un orden, entonces para la primera matriz tomaremos los 9 datos de la matriz inversa y después los otros 3 datos de la matriz B y ya nos darían los datos para poder hacer la gráfica, que sería esta de acá. Después de Santo. esto, pues quedaría ya el punto 3. Ah, bueno, dentro del punto 3 el profesor nos hizo dos preguntas de qué relación hay entre las dos variables. No sé si Juan quiere explicar esa partecita o como ya habíamos quedado de... Pues si quiere enfoque, ahí están los datos, ¿no? Ajá, El primer dato era como la distancia a la que se aplicaba el abono de las plantas, ¿verdad? sí, señor. Y el segundo era la cantidad en centímetros que crecía la planta, ¿sí? Sí. Entonces ahí veíamos la relación digamos que la relación que encontramos entre esas dos variables es que entre más cerca o más lejos esté el abono, la planta va a crecer, pero no va a crecer tanto como si el abono estuviera en un Una distancia. aplicado en una distancia media, ¿sí? Entonces, pues esa era básicamente la relación que nos mostraba la tabla con los datos que teníamos y con los datos que obtuvimos. Pues para que el granjero, el ingeniero agrónomo, supiera a qué distancia cómo aplicar el abono. Y ya, Perfecto. digamos que esa fue la conclusión. Era básicamente lo que preguntaba, que qué relación había entre las dos variables. También dentro de ese punto había la segunda pregunta que decía que a qué distancia se le coloca, o sea, hasta qué distancia se le puede colocar el abono para que las plantas ya no crecieran. Entonces, con los resultados que tuvimos con la función de estos 3 datos, tenemos que aplicar la fórmula y la X se reemplazaría con la distancia en centímetros o metros, como la tenga en cuenta el profesor. Sí. Ese dato se reemplaza, o sea, X la tenemos como 14, porque pues ese fue el dato que es. Entonces, sería 14 normal y X al cuadrado. Después de eso, reemplazamos los valores y tenemos que la distancia para que ya no crezcan más las plantas sería de 14. Y bueno, ya esa sería por parte de ese primer punto. Ahora, no sé si Gabriel quiera explicar la lineal o Juan. Bueno, relativamente pues el punto 4 nos pedían que determináramos, según pues el grupo de datos que mandó el profesor, que determináramos cuál de las dos regresiones, la lineal o la cuadrática, se ajustaba más pues a este grupo, ¿sí? Creo que pues, resumiendo un poco,
En la grabación anterior pues explicamos todo, cómo sacamos la regresión lineal, cómo sacamos lo que fue la tabla, la medida aritmética, la varianza, la pendiente y el punto de corte. Creo que todo esto pues lo explicamos en la anterior grabación. Entonces pues básicamente se hizo esto mismo para este punto y pues se hizo la gráfica para saber la línea de tendencia, pues porque en qué punto se acercaba más. Y pues también se hizo lo que fue la regresión cuadrática, que pues creo que Andrés lo acaba de explicar en el punto 3. Entonces pues relativamente se hizo pues la misma metodología, la misma fórmula, lo mismo para este punto. Lo que queríamos pues determinar, se hicieron estas dos regresiones. ¿Para qué? Pues para determinar en las gráficas la línea de tendencia en dónde se acercaba más a los puntos o a los datos que nos daba el profesor, que nos daba pues en el punto 4. Y mirando pues las dos gráficas, se llegó a la conclusión que la que más se ajusta a los datos en el punto 4 es la regresión cuadrática. Entonces, pues ahí es lo que se puede ver en la gráfica, en las gráficas que realizamos en el GeoGebra. Entonces, pues relativamente ese fue la introducción o el punto a resolver. No sé si alguien tenga más algo que Sí, decir. no, pues básicamente eso que dijo. Ahí están las gráficas. Esta gráfica es la del punto 4, ¿verdad? Sí, 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 lo que yo estaba explicando ahorita, hicimos ambas gráficas pues para mirar, ahí también está la gráfica y la regresión lineal, pues para mirar por qué lado, o sea, la línea de tendencia en dónde se acercaba más a los datos, ¿sí? Para poder saber si ¿Cuál era era la cuadrática o si propiedad? era lineal. Yo no sé si, no estaría más dejar aquí como la explicación de nuestra decisión, porque después solamente tenemos los dos tipos de regresiones, pero nunca dijimos cuál estaría más adecuado. O sea, Sí, mejor ahí abajo, acá abajo yo la escribí, Andrés, acá abajo yo la escribí, dice que sí. dice, en el anterior grupo de datos la que más se ajusta es la regresión cuadrática. No la había visto, qué pena con usted. Sí, sí, sí. No se preocupe. No sé si Entonces, dejar pues yo también, no sé si dejar como este puntico al principio del punto 4 y dejar, digamos, esa explicación ahí y colocar digamos, cómo lo comprobamos y todo eso. O pues no sé si, o así lo dejamos también. pues también, pues yo diría que no hay necesidad de explicarlo, o sea, ahí escrito, porque pues yo creo que el profesor mira todas las grabaciones que nosotros hicimos, pues yo creería que las mira. Y pues ahí él dice, o sea, mira el archivo y pues él dice por qué sacamos esa conclusión o nuestras No, o sea, explicaciones que realizamos, ¿no? a lo que yo me refería era que, o sea, colocar esa explicación, o sea, no explicación de todas las tablas, sino que, digamos, lo que usted colocó acá, que decía la que más se ajusta es la regresión cuadrática. Colocamos eso ahí y colocamos aquí abajito. Tomamos esta decisión las siguientes tablas y gráficas y ya. Sí, me parece. Perfecto. Sí, sí, no Me quedaría de parece más. bien. Don Alexis, ¿algo para agregar? No, relativamente casi todo está hablado. Ese punto de la última pregunta sí me parece que sería como la parte aclaratoria. Y de lo único que vi arriba del punto 3
es que sí hay como que enfatizar la respuesta de que a los 14 metros de distancia de la aplicación del abono ya no hace efecto en la mata que está fuera de esa distancia, que es como tal la respuesta. Perfecto. Entonces, bueno, sí, te voy a colocar esa y la de que... La de ¿Qué se llama? Tienen esas la que dos. explicó Juan también de que la cantidad del abono hacía el crecimiento según la distancia que se aplique también de la planta, ese también hay que agregársele como pregunta ahí en la tercera. Y dentro de ese mismo punto están los 14, a los 14 centímetros, Metros. a los 14 metros que quedó de distancia, que quedara distanciada una planta de la otra, pues ya no recibiría el abono, que es como tal la otra respuesta. Sería solamente como colocarle eso y listos. Estaría así perfecto. Listo. Entonces, bueno. ¿Sería algo más para esta reunión? No creo. No, relativamente no. No, yo creo que no, hacerle los ajusticos que tiene el trabajo y lo descargamos, con eso no nos coge el tiempo para mirar, Ajá. para poder subir el archivo. No ahí sea que pase Perfecto, algo y perfecto, pues ya perfecto. ha dado tiempo Entonces, de trabajo y no vaya a poderse subir a tiempo. perfecto. Entonces Listos. ya, entonces damos por terminada esta reunión. Bueno, chao. Bueno, señores.